Esto es Meet the Hackers. Bueno, señoras y señores, estamos aquí con el señor Ricardo Narvaja. Ricardo, ¿cómo andás? Bien, bien, acá muy contento de participar en la Coparty, como es, en Hackademy. Y bueno, vamos a ver si charlamos un poco Vamos a charlar un poco, y dale, vamos a charlar un poco. Me gustaría, me encanta, estoy esperando hace mucho tiempo para charlar con vos, porque particularmente tengo un aprecio particular, te sigo desde Cemento, como decían en música, hace muchísimos años, cuando arrancaste con la comunidad, así que nada, para mí es un honor, es un orgullo estar preguntándote bueno, cosas acá para que la gente te muchas conozca. gracias. Así que nada, quiero un poco, quiero que la gente te conozca un poco también, y para eso me parece que lo más interesante para arrancar preguntando es, ¿en qué momento vos arrancaste con algo relacionado con esto? Ya sea con el reversing o Bueno, con algo sí, anterior. Contame un poco. yo en los 90, vamos a contar un poquito los inicios. Hay Dale. gente muy joven que ahora dice en esa época era todo en blanco y negro, ¿no? La vida era en blanco y negro, dicen ellos, ¿no? Que son de ahora, Claro. dicen, si en esa época no había nada. En los 90 y pico, en la mitad de los 90, yo era muy fanático de los jueguitos en esa época, ¿no? Tuve ese tema cuando no era adolescente, en los 90, yo nací, ya tenía 30 años, ¿no? Pero era fanático de los jueguitos, iba a comprar jueguitos así donde los vendían, y tenía una Commodore 64, la computadora de la época, cuando empezamos con los jueguitos y todo, y el dataset, que ponías el cassette ahí, y era un desastre con el Azimuth, nadie sabe lo que estoy hablando, porque nadie sabe lo que es un dataset. Los juegos venían en cassette originalmente, no venían en disquete. Y compraba pilones así toda la semana, los jugaba una vez y los dejaba, era como un vicio. Y bueno, empecé así con eso, con esos jueguitos. Y después cuando la segunda etapa con la misma Commodore, me compré la disquetera y empezaron a venir los jueguitos en disquete. Y en ese mismo momento leí en las revistas, compraba las revistas, porque en esa época no era como ahora que tenés todo en internet ahí y apretás un botón y tenés toda la información. La información era con cuentagotas, llegaba así, no había nada, la internet era una cosa en pañales, no había nada. Entonces compraba la revista La Micromanía, las revistas de esa época, y dice, hay un cartucho que se llama The Final Cartridge 3 que te permite debaguear, te permite no existía la palabra reversear, no sé si existía debaguear tampoco, pero bueno, te permite mirar por dentro lo que hace la computadora, qué sé yo. Entonces yo me lo compré de curioso, porque una de las cosas es, como siempre, ser curioso, tratar de meter la mano y ver. Entonces, con ese cartucho empecé a mirar por dentro, tenía un editor EXA, un debugger, tenía la posibilidad de dumpear, unas cuantas cosas que estaban buenas, ¿no? Y entonces empecé a mirar por dentro y empecé a ver cómo ponerle vidas infinitas a los juegos, empecé así, cómo empezar qué sé yo, a tener munición infinita, esas cosas, pequeñas cositas. Buscaba lo que salía en las revistas y lo ponía, lo trataba de hacer. Y después bueno, eso un tiempo, ¿no? Empecé así. Y después empezaron a venir, claro, los tipos que vendían los juegos en disquete, nosotros nos copiábamos los juegos, uno al otro, los amigos, compraba uno y después se copiaban todos, eran como 20 monos, todos se copiaban los juegos, uno íbamos a pagar 20 veces el mismo juego. Entonces empezaron a venir los juegos con anticopia. Entonces tenían una especie de protección que cuando vos lo copiabas no funcionaba la copia. Entonces, esa fue la primera protección. ¿Cómo vencer el anticopia? La anticopia lo ponían, no eran como las protecciones de los juegos que venían de casa matriz, no, los mismos que lo vendían. Le agregaban un codiguito ahí. Y entonces empecé a mirar, a ver, y pude vencerlo, ¿no? Y entonces empecé a poder copiarlo. Y me traían juegos para copiar, así, yo copiaba. Era una cosa así como una industria, habíamos hecho de copia. Yo no cobraba nada, era para los amigos, era una cosa así, ¿no? Entonces venían y me traían pilones de juegos y yo los copiaba. Y ahí empezó, digamos, lo primero. Y después, con el tiempo me fui, bueno, después de ahí pasé de la Commodore a la Commodore Amiga, que los juegos eran, por supuesto, espectaculares. La Commodore Amiga en esa época era, comparada con la PC, los juegos de la PC eran terribles, eran tristísimos. Un chiquitito así, no tenían sonido. La Amiga tenía colores, sonido polifónico, tenía de todo. Y pasé a la PC, después me compré una PC, y ahí empecé a perderle el gusto a los juegos. Empecé a cambiar por tratar de vencer protecciones. O sea, cambié en lo lúdico de los juegos por decir, bueno, a ver, esta protección vamos a tratar de vencerla. Y me di cuenta, ahora con los años, ¿no? Me di cuenta que
Yo a veces le digo siempre a los chicos que recién empiezan, ¿no? Que los juegos son lindos, yo también fui vicioso de los juegos, pero que traten de no perder tanto tiempo con eso, porque son horas y horas y horas y horas y horas que podés, o sea, sobre todo cuando uno es joven que tiene tiempo y tenés los padres y todo, y no estás casado, no tenés hijos, y esas horas que tenés libre, podés jugar, podés salir, podés divertirte, pero alguna horita dedicá a aprender algo. Que ese tiempo libre, después cuando estés casado y tengas los pibes colgando acá, y tu esposa diga, no, andás esto, no vas a tener un minuto, y entonces ese tiempo no lo vas a volver a tener tan fácil. Entonces, aprender algo sin dejar de divertirse, sin dejar de jugar también, pero hay que dejar una horita para aprender, que eso te va a venir muy bien. Entonces empecé a virar al tema de las protecciones. Y bueno, empecé a mirar lo que venía, las páginas de Fravia, lo que había en esa época, en los 90, ¿no? Cuando recién empezamos, Wiki con Tequila, esos eran los primeros, lo primero que había en internet, encontrábamos esas cosas. El curso otoñal de craqueo de Mr. Nobody, ese fue una cosa que yo lo leí, me pegó tanto en ese momento, claro, porque el tipo te decía, no es necesario ser un genio de la programación ni nada, es el zen cracking, te decía él. El tipo del zen cracking le llamaba que vos, si vos mirás y ves más o menos cómo es la cosa, con un poquitito de noción podés modificar cosas sin necesidad de saber un montón. Después, bueno, con el tiempo uno va aprendiendo, pero esa noción de que vos siendo un poco pillo y mirando un poquito, podés hacer cosas, era una cosa interesante en esa época. Y en cambio, no, había otros que eran complicados, decían, no, hay que saber esto, hay que saber del otro. Bueno, cuanto más sabés, mejor, pero era lindo que te den ese empujón para empezar, que vos toques y veas que algo se podía cambiar, que se podían hacer cosas. Y entonces empecé a eso, a craquear protecciones. Y entonces había una lista de mail que se llamaba Conectados, que no eran crack latinos, Conectados. Y entonces uno dijo, che, tengo un problema con este programa. Bueno, entonces yo lo agarré, lo craqueé, le mandé, se hace así, le mandé un tutorial de cómo se hace. Me dice, che, qué bien que explicás vos. Dice, no, sencillo, yo no encuentro nada así tan sencillo en internet de cómo explicás. Mirá, yo explico sencillo porque realmente no sé, estoy aprendiendo, y el que no sabe, viste que no usa palabras muy técnicas ni nada, prácticamente soy un novato. Entonces realmente lo que hago es tratar de explicarlo con mis propias palabras, y bueno, entonces por ahí como no soy un profesional ni nada y soy un autodidacta, a la gente me entiende bien. Y entonces dijo, no, bueno, pero ¿por qué no enseñás en internet? Porque eso te va a venir bien. Estamos hablando de fines de los 90. Y entonces en el 2000, y bueno, ahí se armó como una especie de lío en la lista, porque la mitad querían y la otra mitad decían que era ilegal, ¿no? Que eso es ilegal. Entonces nos separamos y hicimos Crack Latinos, la lista de correo Crack Latinos, que hasta hoy sigue estando. Lo que pasa es que originalmente, hasta hace un poco, la lista de correo estaba con más movimiento, y ahora el movimiento se trasladó más a Telegram. En Telegram están ahí hablando, mandando cosas, y la lista quedó medio como testimonial para mandar cosas así, digamos, cada tanto. Existe, pero digamos, no con tanto movimiento que en Telegram, que están ahí todo el día hablando y mandando cosas y haciendo ejercicios. Entonces, bueno, creé esa lista, y un poco también porque cuando yo empecé, que no sabía nada, iba a los grupos de la gente que sabía, que estaban allá arriba, y yo estaba allá abajo. Entonces preguntaba y se burlaban, ¿viste? Del que empezaba. Eso era muy común, que es un Lamer, que es un esto, que es el otro, y se burlaban. En esa época era muy, muy común eso. Y a mí me daba bronca, porque escúchame, yo estoy aprendiendo esto que nacieron sabiendo. Nadie nació sabiendo. A mí me parece que no hay que burlarse, hay que ayudar al que empieza. Entonces, en Crack Latinos, nosotros, que estábamos todos allá abajo y ellos estaban allá arriba, empezamos a aprender despacito y a tratar de ir acercando. Por supuesto, nunca llegamos ahí arriba, nos faltó siempre, pero por lo menos íbamos arrimando, y entre todos lo que íbamos aprendiendo lo íbamos publicando. Y bueno, en la página hay publicados casi 3.000 y pico de tutoriales, no solo míos, de los que fueron aprendiendo. A medida que íbamos aprendiendo, íbamos escribiendo. Y eso le gustaba a la gente. Después hice el curso de Oli DBG, Introducción al Cracking con Oli DBG, que lo hice, y la verdad, muchísima gente empezó con eso. Estamos hablando de los 2000 y pico, cuando salió el Oli. Mucha gente empezó con eso en la época del XP. Y muchos empezaron, esa fue su primer entrada al mundo del cracking, del reversing. Y todavía hoy hay gente que lo hace,
porque realmente fue muy sencillo y está traducido al chino, está traducido al ruso, al italiano, no sé quién lo traduce, siempre me llegan a mí cosas, qué sé yo, lo tengo que traducir, gente de distintos, pero ellos lo tradujeron, yo. Y bueno, y la verdad que fue un golazo, ¿no? En ese momento, porque ocupó un lugar, estaba. Lo que había era muy, muy difícil y no había algo sencillo para empezar. O sea, no podías dar el salto para entender a esos que estaban ahí arriba, que también como no compartían casi nada, compartían algo así con gotitas, ¿no? En cambio, nosotros estábamos ahí abajo y dábamos algo sencillo a la gente para que pueda entrar. Y entonces después, una vez que entrabas, podías ir subiendo y podías llegar a donde vos querías. Era como una entrada. Y muchísimos empezaron por ahí, muchísimos. Yo todavía tengo gente cuando voy a la Ecopart y todo, gente que me pide, que me ayuda, que me agradece. Mirá, yo conseguí laburo porque empecé con vos hace como 20 años. Y eso, eso es lo que a mí me sirve, ¿no es cierto? Porque me emociona siempre que la gente que me reconozca. O sea, eso es lo que a mí me mueve, ¿no es cierto? Que Seguro, me diga, seguro. sí, Aparte, gracias. has sido, creo, muy consistente creando comunidad. Creo que eso es fundamental en cualquier ámbito, pero en seguridad esto tiene mucho valor el crear comunidad y vos has sido súper consistente en esto y en la creación de material, Nosotros siempre documentación. seguimos. Todos esos grupos de gente que sabía mucho, por ahí esa gente estaba trabajando en sus empresas, todo, pero esos grupos no existen más y nosotros todavía estamos. O sea que alguna Totalmente, función cumplimos. Una función para el que totalmente. empieza, una función para el que la hemos cumplido y creo que no sé, yo a veces me asombro, a veces me asusta. Cuando fui a España, yo nunca había viajado fuera del país porque tenía a mi señora que tenía problemas y después ella falleció, ¿no? Cuando ustedes ya saben. Y entonces hace 2 años antes de la pandemia viajé como esa Navaja Negra, como esa ahí como esa una conferencia, a la conferencia ahí en España. Y claro, yo digo, bueno, hablé todo, ¿no? Un montón de la conferencia, di la charla, y digo, bueno, ¿hay alguna pregunta? Dice, no, nadie me preguntó nada. Y cuando salgo había una cola. Y digo, ¿y por qué no son preguntas? ¿Y por qué no me preguntaron? Y no, porque aparte queremos que nos firmes el autógrafo. Escuchame, ¿qué soy yo? Claro, Bon Jovi. claro, No, porque nosotros te conocemos un montón de gente. Yo digo, ¿cómo puede ser que acá en España me claro. conozcan? El poder de Internet es increíble. Es increíble Totalmente. el poder de Aparte de Internet. lo interesante también que vos, la comunidad, te enfocaste obviamente en el mercado de habla hispana y que la gente de toda Latinoamérica En empezó a meterse en el Latinoamérica tema por también, eso. me llaman de Puerto Rico, me llaman, qué sé yo, digo, de Cuba, de gente de cualquier lado. Yo digo, ¿pero cómo puede ser tantos lugares, tanta llegada? Es Yo a genial, es veces no lo genial. puedo creer. Pero Sí, creo sí me que eso es. emociona y me gusta, porque uno Sí, es sí, como que hizo un esfuerzo, porque para mí es un esfuerzo totalmente, trabajar, hacer totalmente. tutoriales, hacer ejercicio, y bueno, entonces es como que uno ve un fruto, ¿no? Que hay muchísima gente que está dando vuelta por ahí, que está trabajando y que bueno, yo a veces lo digo de chiste, Totalmente. digo, los crack somos como la película esa, la Mancha, ¿viste? Esa mancha negra, que somos, y sale por los inodoros, ¿viste? Esa película de terror de Blob, no sé cómo se llamaba. Y bueno, somos así, estamos en todos lados, cada vez estamos en más lados. Veo los planteles de las empresas y hay 2, 3 siempre nuestros metidos por ahí, o que empezaron o pasaron Totalmente. por Crack Latino. Entonces, Totalmente. eso es como algo que a mí me pone muy orgulloso, me No, encanta. está buenísimo porque aparte creo que en eso es el tema de la consistencia, el hecho de que sea todo en español y me parece que por ahí la cualidad más interesante de la comunidad y particularmente creo que es la impronta tuya, es que siempre fue desde la humildad y nunca tuviste problemas de explicar desde cero cosas y cosas así que No, después no. de un tiempo mucha gente que explica al principio, después un poco se aburre explicar a principiantes y como que quiere dejar de explicar a principiantes y vos Sí, realmente sí, tuviste siempre un montón de paciencia pero y yo está siempre buenísimo estoy eso. en Telegram y tengo gente que me llama, me pregunta, y a veces son las mismas preguntas, pero no importa, yo lo contesto. Y para mí me parece que es genial. Y bueno, y todavía estamos en Telegram. Claro. Hacemos en el grupo de Crack Latinos de Telegram. Yo hago ejercicios así, 3, 4 ejercicios semanales y cada una semana, a veces cada 15 días, depende del tiempo que tengamos, hacemos juntadas que las grabamos y las subimos en YouTube. Y las juntadas son la gente del grupo solucionando los ejercicios que propusimos. Y a veces si no pueden, bueno, a ver, una vez lo soluciono yo. Pero en general está bueno. Y eso está bueno porque mantenemos siempre creciendo, mantenemos practicando. Y bueno,
Yo creo Está buenísimo. está bueno. ¿Querés dejar los datos de la comunidad? ¿Cómo te encuentran en Telegram, la comunidad? Sí, después. ¿Es abierto o tenés El algún link, link? sí, no, es abierto. Ok. Lo que pasa es que es un link, lo tengo que pasar. Bueno, después cualquier cosa Ok, te lo paso y lo no hay ponemos problema si después lo pasamos en las en un notas del lado. programa, Sí, no te preocupes. sí, sí. A ver, entonces estamos en los 90, esto explotó, yo me acuerdo también, yo estudié ingeniería electrónica, así que de hecho cuando era más chico estudié técnico en electrónica y me enseñaban Assembler en el colegio, yo estaba enloquecido dando vueltas a juegos y mirando con el Exa, Sí. con el editor Exa. Para mí era como que, o sea, el que me hayan enseñado Assembler y mirar los juegos por adentro era tipo una Que era explosión. raro. Yo cuando fui a la Claro. facultad, no me enseñaban Assembler, pero ni a patada en la facultad. Claro, entonces yo sentía como que tenía como un superpoder y lo quería aprovechar para algo. Sí, Entonces, sí, claro, sí. cuando empecé a encontrar estas cosas, comunidades o Fravia, como vos decías, era una Sí, cosa sí. que nace, me abrió una puerta enorme. Sí, Pero bueno, eso está era en bien. los 90, la explosión. ¿Y La cómo después, explosión. en los 2000, qué empezó a pasar? O sea, ¿cómo se Y transformó? después, claro, empezó a decaer un poco las comunidades porque la mayoría de la gente que empezó consiguió trabajo. Y como consiguió trabajo, que tenía menos tiempo y ya no tantas ganas, llegaba cansado a su casa y no tantas ganas de escribir. Y bueno, eso pasó. Y bueno, o sea, hay mucha gente que estuvo con nosotros en la lista y que vos ahora le decís, ¿por qué no escribís? Y llego cansado a mi casa, ¿viste? Tengo los hijos, ¿viste? Y la mayoría, ¿viste? La esposa, los hijos, ¿viste? Y bueno, y tienen poco tiempo y eso ha influido, creo yo. Y aparte, yo creo que hay también, no quiero hablar mal, decir los jóvenes son una generación mal, no quiero generalizar mucho, pero hay un poco de cosas que afectan a las generaciones. Como yo te decía que a nosotros nos costaba todo, eso nos hizo más fuertes, el hecho de que no esté todo a la Claro, vista. Yo totalmente. cuando era joven, para poder hacer un escrito, que ahora los chicos van al rincón del vago, copian y pegan y lo ponen ahí, ¿no es cierto? En 5 minutos tienen, y ni siquiera lo leyeron, porque ahora ni siquiera hay que leerlo, porque lo copiás, lo pegás, imprimís y lo mandás. O sea que ni siquiera sabés lo que mandaste. Yo me acuerdo que cuando era chico tenía que ir a la biblioteca, y en la biblioteca no había fotocopiadora, que había que escribir todo, copiarlo todo. Y o sea, solamente de copiarlo aprendía, porque tenía que Totalmente. leerlo y copiarlo. Ahora es copiar y Totalmente. pegar, lo cual ni siquiera sabés que estás copiando. Decís, bueno, tema tal cosa, va, pum. O Totalmente, sea, totalmente. esa misma dificultad creo que nos hizo más persistentes, más fuertes. La dificultad de que todo estaba en grajeas, en pequeñas informaciones. Cuando yo recién empecé, los tutoriales eran 2, 3 líneas de explicación, 3 líneas de código de texto que te dejaban todo a la imaginación porque no explicaban nada. No había un dibujito, no había una imagen, no había nada. Después el próximo paso era de otras 3 líneas y después el final, y vos decías, ¿y en el medio qué pasa acá? O sea, de esto, o sea, estaba hecho para gente que sabía un montón de cosas y no había una Claro. explicación detallada, paso a paso. Y yo creo que eso nos hizo un poco más fuertes, más buscadores. Ahora yo veo mucho entre los chicos ahora, no todos, no quiero decir todos porque no es así, es que si no está la cosa rápida, que se encuentra rápida, entonces ¿para qué vamos a perder tiempo? Si total, si no está es porque no. Nosotros si no estaba, al contrario, si no estaba lo Claro, buscamos, lo mejor. hacíamos, nos rompíamos la cabeza. Pero ahora es como, pero si no Claro, está, aprieto en Google, si no está en Google, ¿para qué me voy a poner? Y bueno, pero esa es claro. la idea no es que todo esté servido, es que uno lo tiene que buscar. Claro, totalmente. Y ahí estabas, o sea, todo eso lo estabas haciendo totalmente por tu cuenta, amateur, no estabas trabajando profesionalmente de No, hacer no, no. reversing ni Esa nada, ¿no? época yo trabajaba arreglando ascensores. Yo fui técnico electrónico, me recibí de técnico electrónico, después seguí ingeniería electrónica. Hice 4 años, ya casado, con un montón de problemas. Tenía a mi señora que no andaba bien, estuvo internada, tenía un montón de líos. En Bien. un momento tenía 2 trabajos y en la facultad, la UBA, que Wow. la UBA, viste que para el que trabaja Los es, horarios, es, ¿no? es como que no te pega un horario nunca te acomoda un Claro. horario de casualidad. Sin embargo, yo había dado 4 años al hilo, todas las materias al hilo, 4 Wow. años, o sea, llegué hasta cuarto. Pero después llegó un punto que no podía sostener, o sea, tenía a mi señora internada, tenía Claro, que ir a llevarle la ropa, no se podía claro, claro. sostener. Y dije, bueno, Ricardo, ¿qué va a hacer? La vida, si la vida te da limones, ¿qué va a hacer? Hacer limonada, ¿qué va a hacer? No puedes ir por Totalmente. acá, irás por otro lado. No todo es para todos, yo pienso que podía Ujú. haber llegado, capacidad creo que tengo, pero bueno, se me complicó, no todos tienen la vida fácil y la verdad que en ese momento, por eso les digo a todos que Claro, claro. aprovechen el tiempo de adolescente, porque ahí es el único tiempo que no tenés obligaciones, que no tenés nada, y que si es todo joda, está lindo tener joda, pero también hay un cachitito que uno puede separar y decir, esto lo voy a usar para aprender algo, que me va a servir en el Totalmente. futuro.
Totalmente. Así que estabas, o sea, no trabajaba profesionalmente haciendo No, no, reverse no, ni no. nada de eso. Yo O no sea, trabajaba arreglando claro. ascensores, era técnico en ascensores. Que el técnico en ascensores, ojo que tiene algo, ¿eh? Sí, Tiene claro, algo seguro, también. seguro, Vos vas a seguro. un Mucha ascensor que no electrónica. conoces, que es electrónica, era todo chip, Claro. los integrados 7400. Y me acuerdo que hay una anécdota muy cómica que esto. Claro, cuando yo empecé a trabajar en ascensores, los ascensores tenían un montón de plaquetas, todas llenas de integrados 7400, que eran las compuertas Claro. nana, todo Sí, tenían las adentro. compuertas. Y los planos eran una cosa que vos lo tirabas en el piso y te tenías que parar encima porque estaba lleno de compuertas. Y yo medía todas las patitas, todo, viste, decía hay un 1, un 0, medía. Y movía el ascensor, iba para acá y miraba todo cómo iba cambiando los señales. Y tardaba, así tardabas, pero ¿sabes qué? 10.000 horas en arreglar. O sea, por ejemplo, llegaba a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde te iba pidiendo, por ahí, de pedo lo sacaba, si había algo. En una de esas viene uno pobrecito que ya falleció, un ex compañero mío, que estaba hace mucho, y entra a la sala de máquina y me dice, ¿qué haces encima de ese plano? No, estoy mirando los planos para ver las compuertas. No, eso no se arregla así. ¿Cómo no se arregla así? No, ¿qué vas a medir? Eso es perder tiempo. No. A ver, ¿cómo es el problema? Y el problema hacía así, no, mira, eso debe estar en esta plaqueta, dice, porque más o menos uno sabía que hacía cada plaqueta. ¿Ves? La sacás, la pones así en los labios, si está caliente lo cambiás, listo. Probalo uno por uno con los labios, ¿viste? Y este está caliente, ¿eh? Y entonces tenía como 20 más o menos, ¿no? 5 filas de 4. Este está caliente, ¿eh? Listo, cambialo, chao. Un minuto tardaba. Digo, me diste y ese me dio la solución, ¿viste? Porque después yo hacía lo mismo. Hacía lo mismo y no tenía que estar con las tablas de la verdad y estar Muy midiendo los ingenioso, muy 0 y 1. ingenioso. ¿Sí? Claro, porque esos integrados, cuando se rompía una juntura, Claro. calentaban. Y si no, Calentaba, estaban claro. fríos. Solamente Claro, calentaban si se rompía una juntura. No sé los integrados claro. de ahora, pero en esa época eran así. Qué loco, impresionante. Entonces, a ver, después pasó la época y ¿en qué momento empezaste realmente a laburar en seguridad Y bueno, profesionalmente? lo pasó la época, yo seguí con la salud, cobraba bien, tenía un buen trabajo. Y después en el 2001 acá vino la crisis y bueno, empecé a quedarme sin trabajo. No tenía trabajo, nosotros habíamos puesto una empresita chica con oficina, todo, y la gente, los ascensores se caían, los cables estaban de acero todo deshilachado y la gente no los quería cambiar porque no tenía un peso. No había un peso en esa época. Y no podíamos pagar los costos y tuvimos que cerrar. Y entonces me quedé sin trabajo y ahí empezó un tiempo que la gente de Crack Latinos, que yo había enseñado todo, en ese momento le dije, mira, yo estoy con mi señora acá, no sé qué hacer, no, nosotros te vamos a ayudar, y ellos me ayudaron, hasta que yo pude conseguir trabajo, me ayudaron económicamente, que yo no les pedí, pero bueno, nosotros conseguimos laburo, tenemos laburo gracias a vos, ¿cómo vos estás cagando de hambre ahí? Que nosotros estábamos vendiendo las guías acá para poder comprar algo para comer, no teníamos nada. Entonces, justo en ese momento, uno de los de la lista, Nahuel Riva, había ido a hacer la entrevista a Core Security por el Exploit Writer, que yo ni sabía lo que era Exploit Writer, porque yo hacía cracking, bajo nivel. Claro. Entonces le dice, vos sos, sí, yo aprendí crack latino, dice, y están buscando empleado, ¿y por qué Ricardo, que está sin laburo, que nos enseñó a todos nosotros bajo nivel y todo, si ustedes buscan bajo nivel, ¿por qué no lo toman él? Entonces me llamaron. A él lo estaban contratando, y mientras a él lo estaban contratando, como él se estaba mudando porque venía de la provincia, me llamaron. Y entonces hice la entrevista, y claro, yo no sabía bien de exploiting ni nada, pero me atendió Gerardo Richarte, que bueno, ya sabemos que siempre está en los Una premios y eminencia. siempre cuento eso, una eminencia. Y me dijo, mira, si vos dominás el bajo nivel y se ven los tutoriales, lo demás, Python y exploiting, vas a ver que en breve lo vas a aprender. Y así fue, o sea, empecé en 2003, o sea, hace 16 años, no me acuerdo bien, bueno, no, ahora no voy a hacer la cuenta, pero unos años después del 2001, y ahí empecé y ahí estoy, qué sé yo. Buenísimo. Sí, Seguimos ahí, hubo muchas mejorando, transiciones, aprendiendo, claro. sí, Adentro hubo muchas mejorando, transiciones. aprendiendo, y bueno, seguimos igual ayudando a la gente, y bueno, Claro, la verdad claro. que, bueno, he aprendido mucho, sinceramente el trabajo te da mucho para aprender Claro, mucho. obvio. Y Y ahí más el sí, ¿qué es lo exploiting, que, más el qué es lo que exploiting hacías eso? Exploiting claro, solamente, un poco de exploit cada writing, cosa. no exploit writing, pero la verdad que el exploiting es muy variado, porque hay tantas cosas, tantos remotos, locales, kernel, esto, el otro, qué sé yo, protocolos, hay tantas cosas realmente que uno nunca llega a terminar de aprender. No hay un fin, el aprendizaje no tiene fin en esto. Yo Claro, siempre claro. digo una frase que muchos se ríen, que cuanto más aprendo, más ignoro.
Y Porque vos decís, ¿cómo totalmente. puede ser que cuanto más aprendes más ignorás? Sí, lógico, porque vos aprendés y cuando das un paso más, ves el mundo que te falta, que antes no lo Totalmente. veías. Y cuanto más avanzás, Totalmente. se te abre más, y se abre más. Entonces llega un punto que vos aprendés más y te das cuenta de lo que ignorás. Totalmente, Pero totalmente. realmente es fascinante este mundo, es fascinante aprender, es fascinante el exploiting, el reversing, todo, ¿Y la, todo, la gente todo. se dedica a una especialidad dentro del exploiting o agarra varias plataformas? ¿O hasta qué nivel se Mirá, puede uno especializar? depende. Yo siempre hice de Windows. He tenido algunas otras cosas. He hecho alguno por ahí de Linux, he hecho alguno por ahí de Mac, he hecho alguno por ahí de ARM perdido, pero el 90% son de Windows, generalmente. Pero hay quien hace de Linux, hay quien le gusta. Y generalmente hay. O sea, si vos vas a trabajar en una empresa y vas a hacer exploit de Linux, vas a tener laburo también. Claro, Hay claro. trabajo, porque hay muchas cosas por ahí dando vuelta. Totalmente. Y la comunidad después siguió creciendo, se estabilizó, o sea, en el tiempo, O digamos, los sea, tuvo un 2010 para tiempo que adelante, bajó ¿cómo un fue? poquito y después ahora está de vuelta muy activa con los últimos videos esos que pusimos en YouTube y todo. Hay videos ahora también, la gente que hicimos un curso de Médicos Sin Fronteras, vino gente de ahí también para ayudar por el tema del coronavirus. Toda la plata que se recaudó ni siquiera pasó por nuestras manos. La gente la depositó directamente en Médicos Sin Fronteras y nos mandaban a nosotros el comprobante del depósito y con eso ya entraban al curso y bueno, y todo eso hizo que se va juntando gente y bueno, seguimos ahí, seguimos, ¿qué va a Buenísimo. ser? ¿Y cuándo fue la primera vez que armaste, que te armaste el curso? Por una cosa son los tutoriales que estaban todos ordenaditos, pero ¿cuándo fue la primera vez que dijiste, voy a armar un curso que diga todo esto en tantas horas? ¿Fue en la empresa? ¿Fue Bueno, aparte? ¿Cómo fue? eso fue en la Coparty cuando empezaron los trainings hace un tiempo. Ya no sé cuántos años hace que estamos haciendo training en la Coparty, creo que varios, ya creo que como Sí, sí, más de 10 años seguro. más de Pues 10 años yo me seguro. acuerdo. Empezamos con algunos de cracking, después hicimos de exploiting, de kernel, fuimos variando. Y sí, lo hicimos. Yo creo que sí, es lindo y aparte la Coparty es lindo también presencial, ¿no? Bueno, cuando se pueda Claro, claro. volver, porque uno se encuentra ahí con toda la gente y ve, eso es muy lindo. Pero bueno, Se siente. nosotros el primer año que fue así virtual, teníamos un poco de miedo del tema virtual. Mm, Y por eso no participamos el primer año, ese fue el único año que no participamos en la Coparty. O sea, el último año presencial ujú. participamos, el año pasado no, y ahora sí. Y bueno, después como hicimos el de Médicos Sin Fronteras y agarramos un poco de pericia y le perdimos un poco el miedo, con eso nos llevó a tener un poco más de fuerza y bueno, y decir, bueno, vamos a intentarlo. O sea, es lindo también ver a la gente presencial, ¿eh? Porque uno se da cuenta, las caras, qué sé yo, Totalmente. si uno se duerme, che, despertate, pa, qué sé yo, no sé, Ah, no le claro, vas a claro. pegar, no le vas a pegar, pero te das cuenta, me refiero, que está todo Claro, dormido, claro. y bueno, vamos a avanzar un poco porque se están durmiendo. En cambio ahí ahí por computadora no te das cuenta, pero bueno, qué sé Claro, yo, claro. uno se adapta. Ya Sí, volveremos. obvio, y seremos millones. Sí. En qué tema estás ahora más leyendo, más al tanto, que estás buscando, que estás aprendiendo algo nuevo, algo de eso? O estás más o menos con las mismas cosas de siempre? ¿Cómo viene tu No, año? lo que pasa que sí, eh, con respecto a los cursos para gente que recién empieza, tratamos de hacerlos, o sea, la experiencia que yo tuve en el exploiting la trato de volcar a esos cursos. O sea, en el primer curso que yo hice de Oli era muy de cracking, ¿no? Bueno, vamos, cambiamos Mm, este salto, explicamos las instrucciones, pero no había una super profundidad. En los cursos ahora empiezan suave, pero después van agarrando una profundidad que antes no tenían. Más mm, reversing estático, que en el de Oli no mm, era nada estático. O sea, hay dos tipos de reversing, ¿no? El claro, dinámico y el estático. El de Oli era todo dinámico. Todo el mundo empieza por el reversing dinámico. claro, Ponemos un break, pues vemos qué pasa. Y claro, ahí vemos lo que pasa. Y el estático es como un nivel superior, ¿no? Cuando uno ya puede mirar y entender qué va pasando sin devaguear, tenés ya o sea, un plus que realmente te da mucho, sobre todo para el trabajo en exploit y en virus. Tenés que mirar antes de ejecutar, porque no puedes ejecutar, porque si ejecutás, totalmente. LTA. LTA. Totalmente, totalmente. ¿Y qué es lo que crees que a la gente que arranca, qué es lo que le cuesta más? Porque cuando se mete, debe haber un montonazo de gente, el porcentaje de gente que sigue probablemente no sea tanto, porque hay mucha gente que se queda en el camino porque por ahí Yo llega creo porque que está mucha gente buenísimo y después, yo creo que hay, o sea, yo lo que veo entre la gente que piensa ahora, hay varias cosas. O sea, yo cuando veo la gente o sea, veo las preguntas que hacen y todo, más o menos me voy dando cuenta si van a funcionar o no. Me doy cuenta con los años. claro.
O sea, seguro el que no va a funcionar es el que viene, mirá, yo tengo este programa y quiero hacerlo y quiero aprender para este programa. Ese no va a funcionar. Nadie aprende por un programa. Vos tenés que aprender por gusto, no por un programa. Después si lo podés sacar, lo sacarás o no. Pero no podés venir con esa idea. Si venís con esa idea, venís mal. O sea, yo creo que hay que aprender. Yo aprendí por gusto, realmente ni sabía que iba a trabajar de esto, para nada. O sea, cuando empecé era para mí o sea, fue un reemplazo de los jueguitos como para hacer algo realmente de investigación, porque yo creo que lo más importante de la persona, o sea, las cualidades de la persona que se va a dedicar a esto tiene que ser, uno, curiosidad. Tenés que ser curioso y ver que, bueno, esto voy a investigar a ver qué es. Nosotros en una época me tocó hacer entrevistas a pasantes, a gente que podía llegar a entrar y había que verle si tenía pasta o no, pero no podías hacerle una entrevista porque los tipos venían a aprender. Tenías que ver la personalidad más que nada. Y entonces yo le preguntaba, la mayoría estaban en la facultad, le preguntaba, ¿y vos qué hiciste? Y yo en la facultad, no, ¿qué hiciste aparte de la facultad? No me digas lo que te hicieron hacer en la facultad, vos Claro, por la claro. tuya, ¿qué hiciste? Y algunos decían, no, y otros, sí, yo en mi casa hice esto, y armé este cacharro, y abrí esto, y esos eran los que para mí iban para adelante, los que tenían esa voluntad de, fuera de lo que le están diciendo, ir y hacer por su cuenta algo. Es curioso, y aparte cabeza dura. Hay que ser cabeza dura. Claro. O sea, si vos te rendís muy fácil, o sea, obviamente hay cosas que son muy difíciles, que por ahí uno no está a la altura todavía, pero bueno, si no estás a la altura, dejala por ahí que algún día la volvés a ver. Pero no rendirse tan fácil. Yo veo que hay gente que mira así, bueno, es muy difícil, chao, no pará, así nomás. O sea, Claro, tenés claro. que hacer un combate entero, por lo menos, ¿no? Yo Claro, siempre, hay una frase que digo que es media cruda, pero es así. Yo, si me enfrento a algo, o sangro yo o sangra él. Alguien tiene que sangrar, no puede salir así nomás, los dos caminando y peinados ¿viste? Y sin combate. Hay que combatir. O sea, perdés, a veces ganás, a veces perdés. Y cuando perdés, aprendés también. Porque uno totalmente. aprende cuando le sale bien y a veces aprende más cuando te sale mal también. Totalmente. Y la gente, o sea, ves que tienen los mismos problemas, tienen problemas distintos, hace 15 años y la gente que te encontrás ahora en los cursos que arrancan de cero. Antes lo que pasa ahora, que no pasaba antes, es que ahora hay muchas cosas. Entonces la gente no Claro. sabe por dónde empezar. Bien. Antes no había tantas cosas y entonces, bueno, había poquito y uno agarraba lo que había, que no era mucho, y bueno, agarraba de acá, agarraba de acá. Y bueno, no tenías como miles de posibilidades de elegir. Y ahora tenés tantas cosas y tantas posibilidades de elegir que a veces cuesta decir, a ver si esto o esto o esto. Creo que esto de Hackademy, que la gente va mirando, creo yo, interpreto que es así, ¿no? Va mirando Ujú, distintas cosas, le va totalmente. dando un panorama a la gente de más o menos cómo es cada cosa y por ahí, conociendo un poquito de cada cosa, puede elegir después en qué enfocarse, porque si no, es muy difícil elegir ahora. Hay tantas cosas en la informática, en la seguridad, en tantas cosas, hay miles de posibilidades. Entonces creo que esto es una buena iniciativa, porque te va mostrando Mm. cosas y vos después de ahí ves que es lo que te interesa más. Si en alguno te dormiste, y bueno, en ese no, seguirás con el que no Claro. te dormiste, qué sé yo, no Claro, sé. tal cual, tal cual. Totalmente, totalmente. Es una buena forma de darse cuenta. Contame, antes, no, antes de terminar, quiero por favor que me cuentes cómo nació la mascota o cómo apareció Pollo, Sí, cómo apareció el tengo ahí, pollo. lo tengo allá en la living. El pollo es una cosa media rara el pollo. El pollo apareció en Core, obviamente. Mi jefe tenía un pollo ahí. El pollo estaba en Core. En Core, viste, tenían esos chistes así medio como de oficina, pero originalmente cuando empezamos en Core era una cosa como más familiar. Ahora es Claro, una empresa que es parte de Health System, que es una multinacional. claro. Y ya esas cosas no están tanto. Pero antes era como algo más. Y había chistes así, cosas más familiares. Y el pollo andaba sentado siempre por ahí. Y una vez en no sé qué video, creo que en uno de los videos, sí, en el primer video que hicimos para la Coparte, alguien dijo, agarra el pollo. Y entonces yo lo agarré y la gente empezó a decir del pollo y lo fuimos agregando en el video del Padrino, que está el pollo que se da vuelta al sillón, que está por ahí en internet, como es de Crack Father, era uno que está hecho para la Coparty también, que está el pollo, y siempre lo metemos. Después el último también, que el pollo es de un hacker que se mete en la piscina, y siempre y quedó ahí, qué sé yo, es una cosa que la gente, cuando fui a España me regalaron un pollo, que lo No, tengo ahí, que es buenísimo. un pollo que encima es distinto que el de acá, no es igual que el de acá.
No sé si Buenísimo. de dónde está fabricado. Los de acá seguramente está fabricado en China. Pero ese es Totalmente. distinto, tiene el cuello distinto, es distinto, ¿no? Es un pollo español. No sé si español o de dónde es, pero es de algún lado distinto es porque no tiene la forma de los que son de acá. Es más como, más largo el cogote, la Claro. boca, es distinto. Y bueno, y allá, cuando fuimos a Navaja Negra, entre los premios que todavía, bueno, entre las cosas me hacían firmar pollos autografiados para regalar. O sea, ellos compraron no sé cuántos pollos y los autografiaba y lo regalaban. Y en la de Médicos Sin Fronteras, los que más, uno de los premios a los que más, porque la cosa era que los que más aportaban ganaban como un privilegio, que era el privilegio de estar en vivo para preguntar. Los otros podían preguntar en un momento que había para preguntas, pero los otros estaban en vivo los que más aportaban. Y uno de los premios era un pollo firmado, pero hasta ahora con la pandemia saben los que ganaron que no se lo pudimos dar. Pero Claro. igual quedamos, que la primera vez que ya después se pase la pandemia y anden por acá o en algún lado, se los daremos en una coparty, en algún lado. Obvio, no falta no oportunidad. había forma de cumplir, pero bueno, ya vamos a cumplir. Buenísimo, buenísimo. Rick, ¿y qué haces cuando no estás en la compu reverseando, dando una clase o explicando, haciendo un tutorial, algo? ¿Qué haces para relajar la cabeza? Soy ¿Tenés algún medio... hobby, algo? ¿O series, Es que yo soy juegos? muy claro, soy muy así, mi hobby. O sea, me dicen a mí en el trabajo que cómo puede ser que esté a las 3 de la mañana ahí. Le digo, porque yo estoy acá. Si no dormís, estoy hasta las 3, a las 5, a las 7, está siempre, sí, duermo un rato, pero algo estoy, o programando algún ejercicio para el gatino, o algún ejercicio así para Claro, practicar, o algo. Siempre estoy con algo. Es medio difícil que no esté con algo. Es muy buenísimo. divertido para mí. O sea, no creo que la persona que haga esto lo pueda hacer sufriendo. Si no lo hace Claro, como placer, me acuerdo que yo estaba con la computadora reverseando y estaba con el IDA y pasaban los ingenieros. Miraba y decía, usted está loco, ¿cómo puede estar ahora mirando línea de código? Sos tan loco, dice. Y le digo, sí, lógico que estamos locos. Si no estuviéramos locos, no estaríamos claro, haciendo esto. Hay que tal cual, estar tal ahora cual. mirando línea de código. Te tiene que gustar realmente. Obviamente. Y yo ¿Y, creo que es lindo, yo creo que es lindo. seguís aprendiendo cosas nuevas a esta altura, incluso del tema de los Sí, temas sí, en los que estás todo el tiempo? O sea, sí, por siguen supuesto que apareciendo cosas? sí, es que es infinito, yo tengo que es infinito, siguen apareciendo muchas cosas. Hay tantas cosas, tantas cosas. Sí, sí. La verdad que nunca termino de aprender. Cada vez se me escapa más la tortuga. Voy Claro, alcanzando la tortuga y se me va, se me va. Pero no, es así, aprendo, siempre aprendo. Y aparte enseñando se aprende. O sea, enseñando totalmente. es una de las formas mejores de aprender. Yo creo que cuando empecé a escribir tutoriales, ahí es cuando uno las fija las cosas. Por eso nosotros en la lista a los que aprenden le decimos que también escriban lo que van aprendiendo. No importa si tiene algún Claro, error, no importa. Lo importante es que lo escriban, porque al escribirlo vos ordenás tu cabeza y lo pones en claro, lo dejás ahí escrito. Y entonces nosotros lo subimos. Ahí en Crack Latinos hay tutoriales de todos los que pasaron, no importa, que están aprendiendo, a alguien le va a servir. Y hay miles. está buenísimo y aparte es algo que eso le va a seguir sirviendo a la gente, que se llega y se encuentra con cada vez más historia de tutoriales y de cosas para leer y para entender. Creo que es un poco abrumador para que el recién empieza, quizás porque ve también todo lo que pasó hasta acá y un poco siente que tiene que aprender un montonazo de cosas y Claro, por lo ahí que pasa es que a claro, veces una de las cosas diferentes también que había, que ahora hay un montón de protecciones y un montón de cosas que vos ya están como ya claro, establecidas. Y el que viene de antes, como que empezó cuando las cosas eran más fáciles y fue más gradualmente escalando la escalera hasta llegar a lo difícil. El que viene ahora se claro, encuentra con lo difícil. Eso es totalmente, también claro. uno de los problemas Mm, que hay para los que empiezan ahora. Pero bueno, todo es claro, cuestión de ir buscando el rival adecuado en el momento adecuado, ¿no? totalmente, totalmente. Yo siempre digo, si vos querés boxear y vas a la primera pelea a boxear con el campeón, te vas a surtir trompada por todos lados y no vas a poder en la primera pelea pelear contra el campeón. Tendrás que pelear con unos gordos paquetes al principio, que no sé, que se caen solos, y después de 10, 20, 30, 40 peleas, vas a estar en condiciones por ahí de pelear con el campeón y a ponerte a nivel. Tenés que ponerte a nivel. No podés venir. Totalmente. No, sí, yo quiero ahora agarrarla de esta protección. ¿Y vos qué experiencia tenés? No, nada, pero eso es algo re Claro, difícil. Vos te pensás que alguien que de la nada va a ir a lo más claro, difícil. Pero yo la necesito. Bueno, eso es otra claro. cosa. Pero tenés que aprender si querés. Y que, a ver, como para ir cerrando, unas preguntas más que te quiero hacer antes de terminar es, cuando se te acerca la gente queriendo empezar por algún lado y sin tener bien claro por dónde, no solamente de Reversi, sino en general sobre cuestiones de seguridad, de software, etcétera,
¿Qué consejo le das? ¿Lo mandás a leer algo? ¿A qué lo Sí, mandás a hacer o muchos, qué le muchos si no sugerís? tienen ni idea, los mando al curso de Oli, ese que era muy Ok. básico. Le digo, instálense una imagen de XPSP3 y hagan ese curso, Ujú. porque eso es tan básico y tan sencillo, y que tanta gente empezó por ahí, no tuvo problema y le sirvió, que van a ir encontrando y van a ir empezando por las cosas en la época que eran fáciles. Y después de ahí van pasando a los otros cursos donde van encontrando las dificultades que se fueron agregando. Entonces es como ir al túnel del tiempo a cuando empezaron más o menos las cosas en un entorno más fácil, que igual es la base, porque tampoco es que Claro. vas a aprender una cosa que no va a servir. La base del assembler es la misma base. Totalmente. Pero vas a empezar de algo sencillo y después vas avanzando. Y bueno, yo pienso que eso también es algo útil, ¿no? Totalmente. Bueno, y la comunidad, a todo esto, te devolvió un poco ese reconocimiento, que Sí, si me mal no recuerdo ayudó fue cuando yo estuve sin laburo, me ayudaron, nunca me voy a olvidar eso. La gente que me eso decía, hace mucho, eso fue fue hace en bastante. el 2001, claro, cuando yo me quedé sin trabajo. Hasta que conseguí trabajo, me ayudaron y bueno, la verdad que me salvaron la vida y yo nunca me voy a olvidar realmente. Bueno, de hecho, eso se vio muchos años después, creo, no sé si fue la última Coparty o la anteúltima física que se hizo, que fue que te dieron un reconocimiento en el que Sí. la comunidad formalmente y El de los oficialmente 15, el de los 15 años de la Coparty. es el de la fiesta de 15, Está el nada, video por fue ahí buenísimo. todavía. Está bueno, sí, les recomiendo a la gente que está escuchando que vaya a ver el video, que lo escuche a Ricardo, que nada, o sea, ahí fue como Estaba muy muy emocionado, muy honesto, tu emocionado. emoción fue espectacular, estabas Estaba obviamente con la Jera, al lado de sensación. Jera, un tipo. Claro, obviamente estaba, los monstruos que estaban ahí, que también que fueron reconocidos por la comunidad, así que nada, está buenísimo y creo que oficialmente te mereces estar en ese Hall of Fame, en ese Salón de la Fama, lógicamente por las aportaciones de todos estos años, y creo que pasa esto, que lo más complicado es la persistencia, como vos decías, por ahí hay gente que entra y sale, hay gente que, pero bueno, seguir atrás y estar como generando comunidad Sí, y teniendo aparte yo paciencia creo, es, yo tengo también otra forma de pensar, que es que mucha gente cree que mejor es quedarse uno con lo que sabe y no repartirlo, porque si lo repartís, entonces estás avivando giles, ¿viste? Entonces, ¿para qué si yo estoy acomodado le voy a enseñar a alguien que me venga a serruchar el piso? Ese tipo claro, de ideas yo las escuché mucho. En mira cambio, vos, nosotros siempre tenemos la idea de todo lo que aprendemos, enseñarlo. Todo lo que aprendemos, espectacular. enseñarlo, no quedarnos con nada. La cosa se te pudren en la cabeza. Vos tenés que enseñar lo que aprendés. Compartir, a la gente le va a servir y lo vas a ayudar. ¿De qué te sirve quedarte vos con el secretito de lo que sea? Si cuando vos te quedes con el secretito, a los 5 o 6 meses va a haber un chino que lo va a descubrir y te lo va a reventar. ¿Para qué te vas a calentar? Enseñalo y listo, ya saldrá otra cosa. Yo creo que eso de compartir es mejor. En esto es lo mejor. Absolutamente, es algo creo de lo que se valora mucho de la comunidad, de la comunidad de seguridad en general, esto de cuando aparece la actitud de compartir, de recibir a los nuevos, y nada, es interesante porque no en todas las comunidades todos los temas se da, a veces la gente se siente como ajena, le tiene miedo, y qué van a Sí. decir, y pasa por esto que decías vos, que por ahí ven a alguien que está muy arriba y ni me voy a acercar, y por ahí, nada, que acá está todo bien Ah, y pasa la nada, está comunidad todo es bien. abierta, Sí, está buenísimo. nos falta una anécdota, alguna anécdota tenemos que A ver, contar. dale, elegí Vamos a una. contar la que contamos siempre en todas las entrevistas porque está linda y está bien que uno, como dice Dale, Mirta, el terminamos público con se esa. renueva. Terminamos con eso. Bueno, cuando yo estaba, era empezando, ya había estado en Clacatinos 2000 y pico, esto debe ser 2005, algo así, no puedo saber la fecha exacta. Claro, yo ya me había hecho conocido, ¿no? De que había hecho muchos tutoriales, había roto Armadillo con Oli, y un montón de cosas que eran bastante difíciles. Y entonces ya me he hecho bastante conocido, y de una multinacional había, que todavía existe, y no puedo decir el nombre, que todavía existe y todavía hace juegos y todavía existe la misma protección, Ah, pa. estaban empezando a ver cómo hacerla, ¿no es cierto? Viste cuando recién empezás, eran los primeros pasos en esa época. Claro. Y entonces los tipos habían contratado un plantel de ingenieros carísimos, qué sé yo, los galácticos eran de la programación y las protecciones y todo para que no se pudiera vencer su sistema, o por lo menos la idea era tratar de mejorar eso. Entonces el tipo le habían dicho de mí y me escribió. Me dice, Ricardo, me dijeron que vos podés vencer cualquier cosa. Y digo, no, mirá, tampoco la pavada. Intento, yo intento. No, pero bueno, igual esta no la vas a vencer, porque acá tenemos los mejores programadores, los mejores esto, los mejores el otro. Digo, bueno, qué sé yo. Dice, yo te la voy a mandar. Dice, si vos podés, te vamos a dar un premio de no sé cuántos dólares, una fortuna era, sinceramente, era una fortuna. Bueno, no millonario, pero mucha plata en dólares.
Y si no podés, bueno, nos decís las horas y te pagamos las horas que intentes, qué sé yo. Si estás 2 o 3 semanas, nos decís, qué sé yo, por hora, bueno, igual pagaba. Eso era un poquito, nada que ver. 2 o 3 semanas seguramente te va a llevar, dice, por lo menos tratar con esto, que obviamente no vas a poder. Digo, bueno, mándamelo, qué sé yo. Yo veo, dice, bueno, mira, el tema es así. Dice, esto es una cosa que se está practicando para protecciones de juegos, que obviamente eso habrá mejorado 1.000.000 de veces en esa época, ¿no? Dice, es un sistema que estamos pergreñando, en el cual te damos este juego y vos lo podés jugar 10 veces. Y después de la 10ª es imposible que lo puedas volver a jugar. Se te autodestruye todo. Bueno, le digo, vos dame, yo me fijo. Entonces, me lo mandó, está la gatita, yo la mía la tengo acá, no se ve ahí porque está atrás. Me lo mandó, no qué sé yo, por un día a las 5 de la tarde, me llegó el mail. Entonces lo miro, lo abro y la verdad estaba hecho muy bien, estaba protegido, era como un castillo, ¿viste? Vos querías entrar por la puerta y te tiraban flecha, cocodrilo, estaba todo. En esa época no era muy visto eso, que se iba autodesencriptando a medida que se iba ejecutando. Claro. Una cosa requete difícil, ¿viste? Y claro, yo una vez lo corrí, digo, esto es un despiole. Entonces, digo, a ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer un pensamiento lateral, viste que siempre está el pensamiento lateral para romper la pelota. Agarré en esa época que existía el programa, que muchos no lo deben conocer ahora, el Filemón, el Regmón, que ahora es el Process Monitor, que me miraba a qué accedía, ¿no? Entonces me di cuenta que accedía mucho a un archivo. Entonces dije, ¿qué pasa si este archivo lo ponemos read-only? Funcionó para siempre, cambiando clic derecho, read-only. Era a las 5 que me lo mandó, a las 6 lo llamo al tipo. Mire, dice, ya está. ¿Qué? Dice el tipo, no puede ser. Un silencio, no sé si estaban decapitando gente del otro lado. Parece que estaban decapitando ingenieros. ¿Cómo puede ser? Dice, sí, ya está. Dice, no, pero me tenés que mandar un tutorial, porque sí, el tutorial es muy sencillo, se lo digo por acá. Va al archivo tal, clic derecho, read only. ¡No, no puede ser! ¿Viste qué sé yo? El tipo gritaba y se escuchaban los ingenieros que estaban alrededor, ¿viste? Como un silencio así, que estaban diciendo, esto nos están por decapitar, nos van a ahorcar, no sé qué le estaban haciendo. Habían pagado millones. Buenísimo. Entonces dice, y me cortó, ¿viste? Y yo, bueno, me cagó, no me paga. No, el otro día estaba depositada la guita, todo, me depositó todo, ¿viste? Pero me da risa porque se hizo un silencio, así como dije, bueno, acá deben estar matando ingenieros, pero se debe estar tirando por la tabla, ¿viste? Por la ventana que cae para abajo. Y, ¡pum! Porque habían pagado fortuna en 5 minutos, una pavada de esa, no se habían dado cuenta, pero obviamente después lo habrán arreglado. Pero tremendo, me da risa la forma. Yo hice la guita. El valor también de la creatividad, el pensamiento hacker, ¿no? El pensamiento lateral, el buscar la vuelta, ¿no? La curiosidad, es buenísimo. Realmente bueno, después pasó una vez que más adelante, yo me acuerdo que leí, que en eso no fue mío, que un chico, los CD anticopia que habían hecho en una época que tenían un aro en el medio, qué sé yo, lo pintó con marcador indeleble y se podían copiar. Claro, y también habían gastado millones en eso, en anticopia, qué sé yo, y al pintarlo con marcador indeleble, listo, se copiaba. Ese tipo de pensamiento lateral es genial, ese pensamiento hacker, de tratarlo, o sea, de que vos sabés que ellos saben que vos vas a venir por acá, bueno, no ir por ahí, ir por otro lado, a ver qué pasa. Totalmente. Buscar la forma. Los invito a todos y a todas los que están escuchando a seguirlo a Ricardo en redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? ¿De qué redes usas más? Y yo estoy en Twitter, tengo Rignar456, que es el usuario mío de Twitter. Facebook no uso mucho, porque Instagram tampoco. Más que nada Twitter, y bueno, y si no, tengo el mail, Ricardo Narvaja, todo junto, @gmail.com. O sea, Ricardo Narvaja con B corta y J, todo corrido, ricardonarvaja@gmail.com. Y si no, bueno, en Telegram, después cualquier cosa te paso el link. Dale, buenísimo. Link. Igual creo que si entran en Telegram y ponen Cracks Latino, CRACK Latino en el buscador, te va a salir, no creo que no salga. Pero igual después te paso el link de dale, buenísimo, se lo pasamos y lo compartimos con nuestros oyentes y la gente nos igual el que viene tiene que venir a aprender, no venir a manguear crack ni nada, porque de una patada te sacan así, si vos venías a manguear cosas acá, está la regla. Está la regla, si no mandan algo resuelto, tienen que salir. No, tenés que venir a aprender, a joder, a mandar crack, así boludeces, para eso hay otro lugar. Me parece muy bien. Ricardo Narvaja, muchísimas gracias por esta charla, gracias por todo, gracias por todos estos años de conocimiento brindado. Bueno, listo. La semana que viene está Soli, mi amigo, con el que hablamos el curso. Así que ahora lo van a conocer a él, que también es otro de los nuestros de esa época. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao.